Bueno, muy buenas noches a toda la comunidad de Bolivia que esta noche nos acompaña, a todas las personas de los diferentes grupos también que se conectan con nuestra página, a todos ellos bienvenidos a esta conferencia del día de hoy. Vamos a dar unos segundos a ver qué otras personas más se nos logran conectar. Bueno, muy buenas noches para toda la comunidad que hoy nos acompaña desde los diferentes países y la comunidad de Bolivia que siempre está con nosotros. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Este tema es directamente un poder de la conciencia, un poder que está latente dentro de todos los seres humanos y que no lo usamos debido a nuestro adormecimiento, debido a que nuestra conciencia, ese 3% que tenemos, está totalmente embutida en el ego y es muy poquito lo que nos brilla en estos momentos a toda la humanidad debido al materialismo en que nos encontramos. Perdón. Este tema se llama la intuición y es la conferencia número 20 de la fase B del temario. Pues hoy vamos a ver cómo aprender gradualmente, ir despertando este maravilloso poder que todos tenemos y que nos va a ayudar en el mismo trabajo de la revolución de la conciencia, en el mismo despertar, y también nos vaya a ayudar en las diferentes situaciones, en las diferentes cosas que realizamos acá en el mundo físico. Entonces, la intuición es el vehículo de expresión de la conciencia, es decir, la parte divina. Entonces, nosotros siempre hemos dicho a lo largo de las conferencias que tenemos un ser interno, tenemos nuestra propia conciencia. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio ser. El trabajo en sí de la revolución de la conciencia de los tres factores es ir aumentando ese potencial de conciencia e ir permitiendo que sea nuestro ser el que nos guíe, el que nos ilumine el camino. Pues nosotros entramos en estos estudios totalmente sumidos en el ego, totalmente dormidos, y empezamos poco a poco a hacer un trabajo gradual en la muerte psicológica, en todos los yoes que nosotros vemos y se manifiestan en el diario vivir. Hacemos un trabajo progresivo y también gradual en aprender a manejar nuestra energía creadora sexual,
aprender a hacer las prácticas, aprender a ir purificándola, aprender a saber en sí para qué tenemos nuestros órganos creadores y la energía creadora sexual. Y también vamos a trabajar otro aspecto que es el sacrificio por la humanidad, que es llevar este mismo conocimiento a las demás personas y llevar luz a la demás humanidad. De lo poquito que tengamos, de lo poquito que vayamos despertando, en esa misma medida vamos entregándole a las demás personas, porque de la luz que entregue, de esa misma también recibirá. O sea, a medida que vaya ayudando a despertar a las demás personas, también irá despertando la persona también en su proceso del sacrificio por la humanidad. Entonces, el ser en nosotros empieza a manifestarse, empieza a guiar nuestra vida, nuestra existencia. Pero así como también el ser empieza la conciencia empieza a guiarnos, el ego también empieza a dar su lucha interna. Recordemos que esto es una batalla de nosotros mismos contra nuestro propio ego. Lo poco de conciencia que vamos a ir gradualmente despertando contra el ego, que quiere seguir durmiendo y que no nos quiere dejar avanzar. Entonces esta intuición se convierte en un vehículo de expresión de la conciencia. Es donde tenemos que aprender a escuchar la voz del ser. Y aquí en estos estudios damos una práctica muy sencilla y muy elemental para aprender y poco a poco ir guiando ese despertar de la conciencia, cómo hacer esta práctica de la intuición. Entonces, esa práctica puede ser desarrollada vocalizando la O, la vocal O de manera alargada. Entonces, esta O la vamos a pronunciar de manera alargada, pues en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, donde nos dispongamos a hacer esta práctica. Puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser en la cama, en una silla, en el sillón. Buscamos una posición cómoda y vamos a hacer esta práctica de la O. Entonces nos dirigimos muy concentrados en nuestro corazón. Nuestro corazón no solamente es un músculo. Nuestro corazón es un templo donde vive nuestro Padre, donde habita el ser en nosotros. Entonces, de una manera alargada, nos vamos a concentrar en el corazón y pronunciamos la O de la siguiente manera. Entonces, tomamos respiración. De esta manera pronunciamos la O. Cuando estamos ya pronunciando este mantra, nos vamos a concentrar en el corazón. Entonces nuestro corazón está relacionado con el cuarto chakra. Entonces ese cuarto chakra, él vibra con esta vocal O, es el mantra vibratorio que hace que nos concentremos y mantengamos nuestra imaginación en el corazón. Cuando estamos haciéndolo, entonces los demás sentidos pueden ser usados por el ego. Entonces nosotros empezamos a hacer esta práctica, pues como les decimos, en un sillón, en una mesa, en nuestra cama. Nos vamos a concentrar en el corazón, en el chakra del corazón,
y vamos a imaginar que él va a empezar a girar y que va a girar de derecha a izquierda. Entonces, como giran las manecillas del alrededor cuando las miramos de frente, ellas giran de derecha a izquierda. De esa misma manera vamos a imaginarnos nuestro corazón y vamos a hacerlo durante 20 minutos todos los días. Entonces todos los días nosotros vamos a sacar ese tiempo para hacer esta práctica. Mire, pues aquí ya hemos dado muchas prácticas que debemos hacer, y pues que cada uno poco a poco, con el tiempo que le vaya robando al ego, a medida que nosotros eliminamos los distintos agregados psicológicos, vamos robándole tiempo al ego para dedicarlo a la conciencia. Entonces debemos, cada uno se forja su propia disciplina. Recuerde que ya tenemos prácticas de desdoblamiento astral, tenemos prácticas de negocios, tenemos prácticas de traslado de fondos, tenemos prácticas de meditación, tenemos prácticas de danza de los derviches, tenemos ahora una nueva práctica que es la intuición, y muchas otras prácticas que iremos viendo, pero que uno debe hacer lo posible por realizarlas. O sea, pues cada uno con el tiempo que vaya teniendo va sacando un horario, un cronograma diario, donde va a ir a hacer estas prácticas. Aparte de que tenemos la práctica del arcano, que es una práctica sumamente importante que la realiza la pareja, también tenemos la práctica de sublimación que las realizan las personas solteras con el ánimo de subir la energía creadora sexual. Cuando vayamos a hacer esta práctica, pues nos vamos a dar de cuenta igual que los demás sentidos pueden ser usados por el ego, pero el sentido de la intuición no puede ser usado por el ego. A medida que vamos despertando este sentido de la intuición, es un sentido que no lo va a poder utilizar el ego. El ego puede utilizar el sentido del oído, puede utilizar el sentido del olfato, los demás diferentes sentidos de nuestro cuerpo físico, pero no va a poder utilizar la intuición. De ahí la importancia de empezarlo a desarrollar, de empezarlo a vivenciar y de empezar a sentir estas vibraciones especiales de la intuición, que es en sí un poder de la conciencia. Con la intuición no se puede cometer ningún delito, entonces ni hacer ningún mal, porque el ego no puede utilizarla. Cuando nosotros nos damos cuenta que cuando el ego se apodera de nuestro cuerpo físico, fácilmente insultamos, o sea, toma el cuerpo, el centro motor, y nos hace mover la lengua para insultar a una persona cuando en determinado momento nos identificamos. El ego puede utilizar el sentido de la vista para meternos allá con los procesos de lujuria, con los procesos que tienen que ver con la parte de la libido sexual, que los yoes mirones, nos puede mover con el tacto, con los yoes toconos, en fin, una cantidad de agregados psicológicos que van a mover nuestro cuerpo físico y que quedan a disposición del ego. Pero la intuición es un sentido que, al ser del ego, al ser de la conciencia, no va a poder ser utilizado por el ego. Precisamente por eso, porque no es para uso del ego, sino para uso de la conciencia. Entonces esto debemos tenerlo bien claro y empezar a darle la importancia a esta práctica de la intuición. Como les decía, pues esta conferencia es bastante sencilla, nos enseña cómo realizar esta práctica y afianzar este poder que tenemos, que todos los seres humanos tenemos, pero que tenemos que desarrollarlo con la práctica. Todo este proceso de la intuición debe ser totalmente práctico. Entonces,
bien concentrados todos los días. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. Nos acomodamos en un sillón, nos acomodamos en la cama, en un sitio donde tengamos para hacer las prácticas, y vamos a hacer esta práctica. Es muy fácil, muy sencilla. Le pedimos al padre y a la madre que nos asistan, que nos dirijan en esta práctica, y empezamos a hacerlo de intuición, pronunciando la O, como ya les enseñé hace unos minutos, y nos concentramos en el corazón. Nos concentramos en el chakra del corazón. Podemos imaginarnos que es un haz de luz. Podemos imaginarnos que gira, como les dije, en sentido, como giran las manecillas del reloj, miradas de frente. Y lo hacemos durante 20 segundos, perdón, durante 20 minutos. Podemos colocar una alarma en nuestro celular para poderla realizar durante los 20 minutos, o si queremos realizarlo más tiempo lo podemos hacer, pero la idea es que empecemos a hacerlo mínimo con unos 20 minutos. Muchas veces perdemos el tiempo en el día. Perdemos muchas veces una hora mirando una película, perdemos el televisor, nos roba mucho tiempo. ¿Y por qué no realizar las prácticas que son de la conciencia? Entonces, el tiempo es algo que no podemos comprar. El tiempo lo tenemos ahí medido. Y cuando lo desperdiciamos, llegará el día en que vamos a necesitar ese tiempo. Entonces, el tiempo que le estemos robando a todas las distracciones egoicas, debemos utilizarlo para hacer las prácticas del conocimiento de sí mismo, para empezar a vivenciar este conocimiento y para empezar a comprobarlo, que es lo verdaderamente importante. Entonces, hay que tener cuidado de no confundir con lo que la gente normalmente llama corazonada, porque esas corazonadas son tan solo un aviso primitivo. Es una corazonada, pero nada tiene que ver con la intuición. O sea, la intuición, pues a medida que vayamos aumentando la conciencia, también va aumentando el poder de la intuición. Pues si tenemos un 3%, si tenemos un 4%, si tenemos un 5% de conciencia, en esa misma medida vamos a tener desarrollado el poder de la intuición. Y no hay que confundirlo con la corazonada, porque la intuición es algo así como la voz del ser, pero con una certeza única, con una certeza impresionante. O sea, no tiene en ese momento no tiene nada de negativo, o sea, no tiene nada de falso, porque es un directo sentido de la conciencia. Entonces, nada tiene que ver con una corazonada. Eso tenemos que también dejarlo bien claro. La intuición es la certeza sobre algo bueno o malo. Entonces, es esa certeza que tenemos sobre algo bueno o malo que va a suceder, o que si yo hago esta cosa, tengo certeza de que esto me va a pasar. ¿Por qué? Porque es un mensaje, es un sentimiento, es un sentido, directamente de la conciencia, de nuestro íntimo, de nuestro ser. Entonces, van a haber cosas donde sin nosotros saber absolutamente nada va a surgir la intuición. Mire, les doy un ejemplo. Hay compañeros que le ha sucedido muchas cosas, y dentro de esas cosas que le ha sucedido, una vez contaba un compañero que él trabajaba en la parte de la construcción, y una vez vio uno de sus obreros y sintió la corazonada de decirle a ese obrero que se retirara del lugar donde
estaba parado en ese momento. Y efectivamente estaban en una construcción y en el momento en que el Señor se quitó, iba a empezar a llover y cayó un rayo donde el Señor estaba. Se retiró y el rayo lo alcanzó a coger un momento, y igual el Señor, el compañero, sintió ese sentido de la intuición donde decía que le echara agua, y en el momento también le echaron agua, y el rayo, la corriente que quedaba en esa persona, cuando le echaron agua, se salió del cuerpo de este obrero y se salvó, le salvó la vida. Entonces esos son los procesos de la intuición, donde con una certeza, donde no hay intervención egoica, suceden este tipo de cosas. Es como cuando uno va por una calle y de pronto siente esa voz del ser, que le dice que no eche por ese lado, o sea, que no debe echar por ese lado, y la persona, debemos volvernos obedientes a ese llamado de la intuición, a esa voz del ser que nos guía. Porque si no lo hacemos, entonces entramos en una especie como de desobediencia. Y fíjense, y ustedes lo van a comprobar en este camino, que cuando por el proceso de adormecimiento de nosotros hemos tenido muchos mensajes del ser, muchos mensajes intuitivos, pero el ego, con su charlatanería en la mente, con sus diferentes planes, con sus diferentes proyectos, con sus diferentes situaciones, no deja llegar, o no percibimos nosotros esa intuición, esa voz del ser. Por eso es importante empezar a realizar esta práctica. Es importante empezar a sentir y vivenciar este proceso, este poder de lo que es la intuición. Y así sean cosas sencillas en el diario vivir, en cosas elementales que estemos haciendo en los oficios de la casa, en cosas elementales que estemos haciendo en el trabajo que desempeñemos, y vamos a empezar a ver esa dirección, y obedeciendo a esos mandatos del ser, vamos así poco a poco a experimentar más el trabajo que hay que hacer en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, sobre cualquier cosa que se nos está avisando, con anticipación, o sea, con anticipación, la voz de la conciencia, la intuición, nos va a avisar, nos va a prevenir, nos va a guiar en el proceso. Entonces, esto lo tenemos que también tener bien claro, para saber cuándo y cómo debemos actuar. Vamos a ver aquí que cuando se anda dormido, no se le pone atención a los avisos de la intuición, y por eso vienen los fracasos. Entonces, lo que hablábamos, nuestra vida, por los diferentes agregados psicológicos que tenemos, nuestra mente anda divagando. Nuestra mente divaga, vaga en teorías, vaga en proyectos del día, vive en el pasado, vive en el futuro, no vive en el presente, debido a todo el proceso egoico que tenemos en nosotros, por la invasión de los diferentes agregados psicológicos, todos nuestros centros. Por eso este centro de la intuición está relacionado con el corazón. Este chakra del corazón, pues es el chakra de 12 pétalos, es de color verde, como vemos acá en la figura que tenemos atrás, y gira cuando nosotros empezamos a hacer la mantralización y todo el proceso. Vamos a ver poco a poco cómo va despertando gradualmente este chakra, y vamos despertando más el poder de la intuición. Las mujeres son más intuitivas
que los hombres porque razonan menos. Entonces la mujer, por ese proceso de raciocinio, a diferencia de los hombres, ellas son más intuitivas. Pero vemos que desafortunadamente y actualmente por el mismo estado en que se ha querido la mujer colocar en estos momentos por sus procesos de psicológicos, en sus estudios, ha querido igualar al hombre en todos esos procesos mentales, en todas esas teorías, en todos esos procesos, y prácticamente se ha perdido mucho esa facultad o este sentido que era más fácil en la mujer. Debidamente a todo esto que la mujer quiere ser igual al hombre. Entonces que tiene que ir a la universidad, echar un poco de teorías en su mente, entrar a una serie de cargas laborales iguales que el hombre, que hacen que este sentido se haya perdido mucho, su sentido natural en la mujer. Entonces el hombre, pues igual que vive en sus procesos mentales, vive en sus procesos instintivos, vive en sus procesos del deseo, todos estos diferentes agregados psicológicos que se mueven a lo largo de la columna vertebral hace que se pierda el sentido de la intuición. La intuición nunca se equivoca, porque la intuición es del ser, es de la conciencia, y al ser del ser y de la conciencia es la verdad. El yo siempre se equivoca. Debemos tener cuidado que cuando debemos empezar a saber diferenciar estos dos mensajes de la conciencia, del ser y del ego, porque entonces cuando recibimos estos mensajes, si dejamos entrar el ego, resultamos haciendo lo incorrecto, porque el ego va a poner la duda, y la duda es del escepticismo. La duda no deja entrar a creer, y entonces la intuición es un proceso directamente de la conciencia y de la verdad. Entonces por eso la intuición nunca se equivoca. Sirve para liberarnos de muchos peligros y muchas veces para liberar a muchas personas. Entonces la intuición en nosotros nos libera de muchos peligros. Esa voz del ser, ese porcentaje de conciencia puesto al servicio del ser, nos va a dirigir para muchos peligros que se nos vayan a presentar, para liberar a personas de su incertidumbre, de sus mismos estados psicológicos que le impiden realizar las cosas en el físico. Entonces esta intuición nos va a ayudar a tomar determinaciones, a tomar decisiones que en determinado momento debemos realizar, pero que si las realizamos con la voz de la conciencia, no tenemos que tener ningún miedo, no tenemos que temer a equivocarnos, porque es la voz de la verdad. La intuición no puede tener nada negativo, todo en ella es positivo, porque es la manifestación de la esencia misma. Entonces, como dijimos, la intuición es un sentido neta y específicamente de la conciencia. Y al ser de la conciencia es de la esencia y no puede ser usado de manera negativa por parte del ego, que es el que siempre quiere tomar las riendas de todo, nuestra existencia. Cuando se está mantralizando la O, ahí vemos en esta figura el cuarto chakra, que es el chakra del corazón, el de color verde. Se debe imaginar el chakra del corazón, que está girando en el sentido de las agujas del reloj miradas de frente. Entonces ahí la flecha nos lo señala, y nos vamos a imaginar el corazón. El chakra está afuera, o sea, debemos imaginarlo afuera del cuerpo físico, porque él está ahí y gira
como giran las manecillas del reloj cuando se miran de frente. Este chakra es una flor de 12 pétalos, como ya dijimos, aquí los vemos, que está girando con varios colores. Entonces, él gira con varios colores, pero internamente él tiene un color característico que es el color verde. Pero igual, él está girando como giran las manecillas del reloj, y nosotros cuando hacemos la práctica debemos imaginárnoslo de esa manera. Aunque la vocalización de la O ayuda a despertar la intuición, lo que verdaderamente logra su manifestación es la práctica en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, el chakra en sí, la mantralización de la vocalización nos ayuda con el proceso del despertar de este chakra y de todos los demás chakras. Pero lo que más nos va a ayudar a despertar este sentido de la intuición, este poder de la intuición, es la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, en el morir, que es la muerte psicológica, entonces empezar a eliminar, ya debemos estar todos los días haciendo los esfuerzos por autoobservarnos, por eliminar los distintos agregados psicológicos que se nos mueven. Debemos ya estar mirando, estudiando un agregado psicológico que no nos quiere dejar avanzar, llámese de la ira, llámese de la soberbia, llámese el fornicario, llámese, en fin, el perezoso, todos los agregados psicológicos que en determinado momento nos están impidiendo avanzar, y debemos cogerlos, empezarlos a estudiar, profundizar en cada uno de ellos y empezar a pedirle muerte por medio de nuestra Madre Divina, individual y particular, la encargada con el simple hecho de invocarla para hacer el proceso de muerte psicológica en nosotros. Entonces, como sabemos, es el primer pilar, el primero de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y el segundo, que es el nacer, que está relacionado con el nacimiento espiritual, con aprender a manejar nuestras aguas de la vida, manejar nuestras aguas de la simiente mediante la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser en castidad científica, con la práctica del arcano, que va a ser el segundo factor, aprender a realizar, aprender a purificar nuestras aguas de la vida, para un día poder nosotros crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Y el tercer factor del sacrificio consciente por la humanidad, que es llevar luz a nuestras propias tinieblas y luz a las tinieblas de las demás personas, enseñando este mismo conocimiento. Entonces, estos 3 factores de la revolución de la conciencia son los que nos ayudan al despertar de la intuición en nosotros. La mantralización de la O, concentrados en el corazón, también nos ayudan en ese despertar. Y es una práctica pues que está aquí en este temario, en la fase B, porque es un poder, y se entrega en esta fase de las conferencias, porque los poderes son para la conciencia, no son para el ego, y deben ser utilizados para cosas justas, útiles y verdaderas. Entonces, por eso se da esta práctica, para que cada uno la experimente. Empecemos a hacerla por 8 días, después la vamos aumentando a 15 días, hasta que se haga una práctica habitual, que se haga todos los días durante esos 20 minutos o más tiempo, si le podemos dedicar, de acuerdo al horario, de acuerdo al trabajo, pues que cada uno pueda dedicarle a la conciencia, a su trabajo personal. Quien mantraliza la O
y trabaja con los tres factores, desarrolla más rápidamente la intuición. Entonces, el que hace estos dos procesos, o sea, trabaja con la materialización de la O y los tres factores de la revolución de la conciencia, pues esta intuición se va a desarrollar mucho más rápido. Por medio de la intuición, los maestros nos avisan. Y si tenemos ese aviso, cuando uno puede hacerlo, cuando uno puede hacer lo que debe, pues lo hace. Entonces, en este proceso de la intuición, los maestros internos siempre nos van a avisar de los peligros, de lo que va a suceder, bien sea para que evitamos hacer cosas o para que nos preparemos para lo que va a llegar cuando las situaciones ya son inevitables. Entonces, esto es primordialmente esos avisos que nos dan los maestros internamente por medio de la intuición. La intuición también, cuando nos sirve de aviso, no se debe razonar. O sea, cuando nos llega ese mensaje, nosotros no debemos entrar en ese raciocinio de la mente. Se debe proceder a actuar sin pensar, o sea, porque si no entra el ego y daña todo, como hablábamos hace unos momentos. Ese aviso es de la conciencia, ese aviso es del ser, y no debemos permitir que el ego se meta a razonar. ¿Será que si lo hago? ¿Será que si da cierto? ¿Será que si va a pasar? Porque ponemos en duda ese mensaje y entonces no realizamos la acción, porque es una acción que se da sin pensar. El ego no puede utilizar la intuición, entonces cuando se descarta la mente entra a funcionar la intuición. Entonces ahí vemos el proceso del ego que empieza a pensar, la mente empieza a maquinar y se pierde el proceso de la intuición en ese momento, porque entran las dudas, entra todo eso del escepticismo que hablábamos y nos ciega la voluntad para actuar directamente con el mensaje de la conciencia, con el mensaje del ser. La mente se descarta cuando no se piensa. Entonces, recordemos que la mejor manera de pensar es no pensar. Entonces se percibe el centro del corazón, o sea, la intuición. Entonces, en ese momento, cuando ya no está el pensamiento retrógrado, caduco y fraccionado que tenemos en nuestra mente, entra a actuar directamente la conciencia. Se recibe ese mensaje del ser y se actúa directamente basado en lo que tengamos de intuición. Lo que nace de allí hay que hacerlo. Entonces es la actuación inmediata por el mensaje del ser, por el mensaje de la conciencia. La intuición ayuda tanto en el mundo físico como en los mundos internos, en los cuales no hablan por medio de símbolos y números. Entonces, recordemos que en los mundos internos, en las experiencias oníricas, en nuestros sueños, se nos manifiestan los diferentes mensajes por medio de símbolos y por medio de números. Entonces, muchas experiencias que se nos muestran en los mundos internos, pues no entendemos, no somos capaces inicialmente no somos capaces de saber qué nos están diciendo nuestro ser, que nos está manifestando por medio de estas experiencias oníricas del mundo de los sueños, que son bajo símbolos, bajo números y que debemos interpretarlas. Entonces, si nuestra intuición está bien desarrollada, pues fácilmente nosotros podemos saber qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos están mandando a hacer por medio de esa experiencia onírica, por medio de ese mensaje del ser en los mundos internos. Debemos saber a qué hace referencia. Y así nosotros vamos a poder utilizar esa intuición para poder interpretar esos mensajes del ser que se nos están dando internamente por medio de los sueños, por medio de las experiencias oníricas. Más adelante les voy a pasar un
un documento donde ahí van a haber varios símbolos que nos aparecen en los sueños que nos van a ayudar a interpretar estas experiencias oníricas. Pero nosotros con el poder de la intuición, mire, cuando tengamos una experiencia onírica, un sueño que muchas veces no entendemos qué es lo que nos quieren decir, entonces nos despertamos suavemente y recordamos ese sueño. Ya hay una práctica que cuando uno, si se le olvida el sueño, pues pronuncia el mantra Raón Gaón y se nos va otra vez la doncella de los recuerdos, nos va a traer ese mensaje. Y la primera impresión, el primer sentimiento de la conciencia que tengamos es lo que vamos a saber lo que nos quieren decir. O sea, ese sentido de la intuición nos va a nosotros permitir como interpretar y estar plenamente certeros de lo que nos quieren decir los maestros o nuestro ser en las experiencias oníricas. Entonces, por eso la importancia de hacer esta práctica, la importancia de desarrollar más la intuición, y verá que cada uno, de acuerdo a sus experiencias, a sus sueños, va a poder interpretarlos y permitir que el ser nos vaya guiando en las diferentes cosas que tenemos que hacer en la vida y las que tenemos que realizar en los mundos, los mensajes que recibimos en los mundos internos. Este trabajo pues cada uno lo va vivenciando, cada ser, recordemos que cada persona es un templo de un maestro y tiene una función específica que hacer de acuerdo a su trabajo interior. Y ese trabajo, eso tenemos que irlo descubriendo poco a poco, qué es lo que debemos hacer. Y a través de los sueños se nos dice, a través de los sueños se nos manifiesta el ser, pero debemos intuitivamente saber qué es lo que nos quiere decir. Tenemos que empezar a saborear la experiencia para poderla nosotros interpretar con plena seguridad de que es un mensaje del ser. Entonces, por eso en los mundos internos debemos conjurar, echarle candela ya con el conjuro de Júpiter, porque nos aparecen muchos agregados psicológicos, nos aparecen magos negros queriéndonos tratar de creer cosas que no son. Entonces debemos empezar a mirar, a identificar eso en los mundos internos, y para eso debemos empezar a desarrollar más este poder de la intuición para saber qué es lo que nos quieren decir los maestros, la Madre Divina, el maestro interno de cada uno, para poder cada uno vivenciar este conocimiento. Entonces con la intuición se puede interpretar cualquier imagen que se nos presente. Entonces nos sirven para conocer aquí y en todas partes. Entonces las imágenes que vemos en los mundos internos, entonces podemos por medio de la intuición saber a qué nos están diciendo. Por ejemplo, si en un sueño vemos un río de aguas negras, es que nos están mostrando cómo tenemos nuestras aguas internas, nuestras aguas seminales, que están putrefactas, que están terriblemente contaminadas. Y si estamos en medio de esas aguas, pues son nuestras aguas las que nos están mostrando. Y nos están mostrando también la necesidad de empezar a cambiar nuestras aguas. Entonces que tenemos que empezar a morir en los diferentes agregados psicológicos de la lujuria, los diferentes agregados psicológicos de los diferentes yoes terribles que tenemos en nuestro interior. Pues esto lo vamos a ir interpretando con la conciencia, con la intuición, que cada uno pues haga el esfuerzo por su trabajo y desarrollar más este poder. Entonces para desarrollarla diariamente se debe vocalizar la O, como ya dijimos, y aunque mentalmente también sirve, da mejor resultado hacerlo en voz alta. Entonces lo podemos hacer mentalmente, pero si también lo podemos hacer porque nos da mejores resultados en voz alta, podemos pronunciar este mantra de la O para desarrollar este poder de la intuición durante 20 minutos de forma continua, como ya vimos, diariamente.
debemos hacer los esfuerzos. Mire, este trabajo, como siempre hemos dicho, es un trabajo práctico y que se debe hacer los esfuerzos todos los días por trabajar en él. Siempre hemos dicho que esto es como cuando aprende usted a manejar una moto, cuando aprende a manejar un carro, como si aprendiera a manejar una bicicleta. Tiene que practicarlo todos los días hasta que un día la práctica hace al maestro. Porque la gnosis en teoría no sirve para nada. Es un conocimiento más del intelecto y si no se practica, si no se comprueba, no se hace nada por el despertar de la conciencia, porque es 100% práctico. Entonces la práctica fortalece la voluntad y la concentración. Aparte del trabajo teórico, porque uno escucha en sí este conocimiento por la parte teórica, tenemos que llevarlo a la práctica. Y cuando hacemos ese trabajo práctico, es cada uno con su propio esfuerzo, con su propia voluntad de realizar una práctica. En este caso, la práctica de intuición. Bueno, y cualquier otra práctica del conocimiento. Cuando lo empezamos a hacer, cuando empezamos este conocimiento, inicialmente lo hacemos por simple curiosidad. Pero poco a poco lo vamos haciendo centrados en un conocimiento objetivo y vamos a ir desarrollando y a fortalecer la voluntad y la concentración. ¿Por qué? Porque cada práctica, llámese de desdoblamiento astral, llámese de meditación, llámese la práctica del arcano, llámese la práctica de sublimación, llámese la práctica, bueno, todas las prácticas van a forjar en nosotros la voluntad y van a forjar en nosotros la concentración. Eso lo tenemos que tener bien claro, pero muchas veces dice, uy, ya estoy tanto tiempo en este conocimiento y no he podido avanzar nada. Pues no he podido avanzar nada. Debemos empezar a reflexionar si es que no estamos practicando. Y lo poco que practicamos, pues entonces es una ganancia para el ser. Muchas veces también tenemos que decirles que este es un trabajo pues que no se logra de la noche a la mañana. Este es un trabajo que se debe un día fijar el centro de gravedad en el conocimiento y vamos a durar casi, por no decirlo, hasta toda la vida y nos demoramos al fin hasta mucho más tiempo, pero la idea es en una sola existencia realizar todo el trabajo objetivo de la revolución de la conciencia. Entonces esa voluntad y esa concentración se fortalece con la práctica, porque yo decidí dejar de ver una película y me fui a hacer una práctica de desdoblamiento astral. O sea, estoy doblegando la voluntad egoica para darle pie a fortalecer la lucha por el despertar de la conciencia. Eso lo tenemos que tener bien claro, lo tenemos que reflexionar para poder lograr nuestras prácticas y que ellas tengan resultados positivos. Entonces la invitación a todas las personas que nos escuchan a que hagamos el esfuerzo por realizar la práctica, a que hagamos el esfuerzo por seguir trabajando en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Mire, muchas veces creemos que no estamos haciendo nada, muchas veces creemos que no avanzamos, pero es toda la traba que coloca el ego, todas las diferentes obstáculos que el ego pone para impedir que la persona avance. Por eso se debe declarar esa batalla, se debe declarar esa guerra hacia el ego y sin miedo darle la batalla y vencer en el mismo campo de batalla, no permitir que nos venza. Entonces esa es la invitación que siempre les hacemos en el conocimiento. Pues esta conferencia es bastante práctica. Ojalá desde hoy la empecemos a hacer, la empecemos a sacar ese horario y vamos a ver muchos resultados desarrollando la intuición que nos va a ser decisiva y nos va a servir en muchísimas decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida, en nuestra existencia.
Pues esa ha sido nuestra conferencia de hoy. Como siempre, mi nombre es César Martínez Rincón, entregándoles este conocimiento en la página de Bolivia, en la página de Facebook van a encontrar todas las conferencias de la fase A y de la fase B. Este es mi número. También en YouTube, en el canal, van a encontrar todas las conferencias. Pues como siempre, recordarles a las personas nuevas que lo ideal es que empiecen a ver el temario de la fase A y después ven el temario de la fase B para poder que ustedes entiendan y comprendan de qué estamos hablando en el conocimiento. De igual manera, pues agradecerle a todas las personas que se conectan con nosotros de Bolivia y invitarlos de paso a nuestra próxima conferencia que se llama El Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa, que es la conferencia número 21 de la fase B del temario. Siempre los he invitado en nuestras conferencias a que realicen sus preguntas, no les dé miedo preguntar, se les responderá lo más adecuadamente posible para que ustedes vayan despejando sus dudas y vayan despejando sus inquietudes para poder profundizar más en el conocimiento, y ustedes con la ayuda de su propio ser pues entonces van a vivenciarlo y a comprobarlo. Vamos entonces a dar un espacio corto para si tienen alguna pregunta acerca de la conferencia del día de hoy. Bueno, pues como siempre, agradecerle a todas las personas de Bolivia que se conectan, a todos los compañeros de Bolivia que nos siguen en el conocimiento, a Narciso, a Seila, a Abigail, a Charito, a Helen, desde las diferentes ciudades donde se comunican los diferentes departamentos. También a todas las personas de otros países que se conectan con nosotros, también agradecerles e invitarlos a compartir nuestro conocimiento, a compartir estas mismas conferencias, porque el objetivo es llegarle a toda la humanidad doliente. En estos momentos pues hay muchísimos compañeros también llevando este mismo conocimiento de esta manera, lo más puro, lo más claro posible, sin ponerle tanto misticismo ni tanta cosa a las prácticas. Lo importante es realizarlas y comprobarlas. Y invitarlos de nuevo pues a todos sus amigos, a todos sus familiares. El objetivo es que este conocimiento se esparza por todo Bolivia, que podamos llegar a todos los rincones de Bolivia donde están nuestros hermanos que están esperando este conocimiento. Entonces agradecerles a todas las personas que se conectan a impartir este conocimiento, y
invitarlos a la próxima conferencia el próximo sábado. Entonces, muchas gracias por conectarse y nos vemos entonces el próximo sábado. Que tengan buena noche para todos.